Recording in progress. Buenas, profes. Buenas noches a todos. A ver, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas noches. Sí. Buenas noches, profe. Macanudo. En un par de Buenas noches, minutos profe. están ingresando todos. En un par de minutos empezamos la clase de hoy. Bueno. Macanudo, creo que ya estamos. De todas formas, el resto va a seguir ingresando y vamos a empezar la clase de hoy. Antes que nada, quedan todavía algunas clases de contrato, algunos contratos en particular que seguramente se darán en las clases siguientes. Lo que vamos a ver ahora ya es un tema ya fuera de los contratos comerciales, sino más bien vamos a entrar en las últimas unidades que tenemos en la materia, que es la parte de los títulos de crédito y títulos circulatorios. Para lo cual yo voy a utilizar un PowerPoint que vamos a empezar a compartir. Espero que puedan verlos todos a partir de ahora. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, macanudo. Macanudo. Entonces, el tema de hoy, como les decía, vamos a arrancar con una de las últimas bolillas, un par de las últimas bolillas, que es el tema de títulos de crédito. Para tocar este tema, fundamentalmente está programado en dos clases, una de las cuales sería la clase introductoria, la primera parte en cuanto al concepto y contenido de los títulos de crédito en general, y la segunda clase en particular hablar de cada uno de los títulos de crédito y sobre todo los de uso más frecuente o cotidiano. La próxima vamos por esta vez con una cuestión de operativo y especial, digamos, más que todo, es que vamos a ver un pantallazo de la parte general de los títulos de crédito y vamos a focalizarnos directamente en los títulos de crédito en particular, con la aclaración que en la clase siguiente la profesora Villagrán seguramente va a ahondar y profundizar en el concepto de la parte general de los títulos de crédito, que está contenido en la bolilla 12. Nosotros vamos a arrancar por la unidad siguiente, la unidad 13. Bien, entonces, hechas esas aclaraciones, empezamos a ver los títulos de crédito, un par de hojas en las cuales vamos a ver un pantallazo general y global, cómo nacen, para qué sirven y por qué se utilizan y cuál es el concepto de los títulos de crédito en general, para luego abocarnos a los tres grandes títulos que tienen mayor circulación en nuestro medio, al análisis, concepto y la aplicación práctica del mismo. En primer lugar, vemos que cuando habrán visto en las primeras unidades de la materia, en la parte cuando esta materia se llamaba Derecho Comercial,
cuando nacieron las operaciones, cómo se materializaban cada una de las operaciones para poder uno de los comerciantes entregar la mercadería y recibir en pago diferentes tipos de bienes y para luego recibir el dinero en particular y poder moverlo, trasladarlos de un lugar a otro, se generan una serie de dificultades o cuestiones de tipo operativo o prácticas. Entonces, se empezó a detectar la necesidad de que exista algún medio o modo de manera tal que permita que cuando uno vende un producto determinado y recibe en pago el dinero originariamente el producto o los valores por la operación concertada, para poder trasladarlo de un lugar a otro y poder asumir a su vez transmitirlo y abonar a sus proveedores, se necesitaba la formalización de una serie de particularidades. Así, por ejemplo, es que se detectó que no había una celeridad en la transmisión del crédito, como así también la falta de una certeza en la existencia del derecho al momento de que se lo adquiere y que luego se lo transfiera. ¿Cómo se explica esto? En un simple ejemplo. Un comerciante que vende, esto nació originariamente cuando alguien vende un lote de productos agrícolas, por ejemplo, un lote de ganados, o un lote de mercaderías determinadas y recibe en pago valores, esos valores que puede llevar por razones de seguridad, si reciben en dinero en efectivo para poder trasladarlo, necesita algún medio o algún modo de asegurar el transporte de los mismos. O a su vez, cuando se vende a crédito, cuando no se recibe el pago total, cuando un productor ganadero o un empresario vende un lote de producto determinado y recibe en pago no solamente dinero en efectivo, sino la firma, cuando se entrega el producto, los remitos certificados, las facturas debidamente aceptadas por los adquirentes, o sea, los diferentes tipos de documentos que se podían utilizar, luego para poder trasladarlos hacia terceros, si era el dinero en efectivo era muy simple, pero cuando es grandes cantidades se convierte en un serio problema. Entonces, al principio lo que se hacía es, un vendedor que vende un producto determinado recibe en pago un crédito determinado para poder transferírselo a otro, necesitaba, o necesita incluso actualmente, formalizar un contrato. Formalizado que fuera un contrato de compraventa, o sea, por la venta de algo, se recibe en pago un crédito, ese crédito para poder transferírselo a su proveedor o a quien quiera transferírselo el vendedor, necesariamente tenía o tiene actualmente que formalizar un contrato de cesión de crédito. Está regulado o tutelado en el Código Civil y Comercial, y para lo cual ese contrato se tiene que hacer con, no sé si habrán visto específicamente dentro de los contratos en particular, el contrato de cesión de créditos, hay que hacerlo por escrito. Y no solamente hay que hacerlo por escrito, sino que también el acreedor, cuando alguien vende un lote de ganado y recibe un crédito y lo quiere transferir para la importación de maquinaria, supongamos, debe notificar que cuando va a cobrar el crédito ya no se lo venga a cobrar a él, sino que se lo vaya a cobrar al quien le compró ese producto. Entonces tiene que hacer una notificación formal, como dice el código, con todas las precauciones, y a su vez también, ¿qué pasa cuando se cede el crédito? El que el cedente no responde por la insolvencia del deudor. Cuando llegue el momento del vencimiento del crédito puede acontecer que el deudor diga no tengo dinero y no pueda pagarle. O sea que, y si pudiera pagarle, puede también acontecer de que el deudor, al momento del vencimiento del crédito cedido, sucede que al que quien se lo cedió sea a su vez deudor de este deudor cedido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cesionario, o sea, el nuevo acreedor, se le pueden poner todas las excepciones que podía hacer valer con el cedente, o sea, de ambas partes, o sea que se produce una serie de connotaciones o particularidades que va a depender de cada caso que se esté actuando. Entonces, siempre existió la voluntad, siempre existe y existió, y va a existir la forma de agilizar la circulación. Y hoy en día tenemos la cesión de crédito, que está
prevista como una de las formas contractuales dentro del Código Civil y Comercial. Ahora bien, para eso, para tratar de agilizar este tipo de situaciones que nacen los títulos de créditos. Los títulos de crédito. ¿Y qué es? Vamos a entrar por el concepto y vamos a ir viendo con un simple ejemplo para luego entrar a cada uno de los instrumentos en particular. El título de crédito es un documento. Ustedes van a encontrar en todos los textos que tienen como bibliografía, pero fundamentalmente que todos resumen a un antiguo autor llamado Vivante, lo van a encontrar en Gómez Leo o en Scuti, en cualquiera de los textos que están como bibliografía de la materia. El concepto general, que está muy resumido y todos toman esta de un autor antiguo que es Vivante, en el sentido de que el concepto de título de crédito es, ¿qué es? Es un documento necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. O sea, ¿qué es un título de crédito? Es un documento. O sea, en vez de tener el dinero en efectivo, tenemos un documento. Para poder ir al almacén y comprar un producto determinado, el almacenero me va a dar el producto siempre y cuando yo le doy el dinero en efectivo. De la misma forma, el título de crédito, para poder hacerlo valer y entregarlo en compensación, en cancelación por la adquisición o pago de obligaciones determinadas, debo tener necesariamente el documento en la mano para entregarlo, para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que vale? Lo que está expresado dentro del instrumento, dentro del título en particular. Por eso es que la doctrina, en estas pequeñas párrafos que tienen ustedes en la pantalla, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? Están formados por dos grandes elementos. Por un lado, el elemento material, o sea, el papel en sí mismo, que es el documento cuya función que define la doctrina es contener el derecho, o sea, es el derecho contenido en el mismo, o sea, en ese papelito, llamado título de crédito con el nombre que vamos a ver enseguida, está contenido el derecho que vale por lo que dice literalmente dentro de ese contenido. Y el elemento inmaterial es el derecho contenido en ese documento. Y de ahí es que sale, ustedes lo van a tener en el programa y lo van a ver con mayor detalle en las clases siguientes, cuáles son los caracteres de los títulos de crédito, la necesariedad, literalidad y autonomía. Sintéticamente podemos ver y decir que la necesariedad, que es un documento necesario, como dice el concepto. ¿Qué significa esto? Que para poder ejercer el derecho contenido en el mismo, debemos tener personalmente y entregar ese documento, o sea, necesito ese instrumento en particular. Y el otro elemento, otro carácter importantísimo de los títulos de crédito es la literalidad. ¿Qué significa esto? Que la literalidad, que todo el contenido específicamente dentro de este título y del título es lo que vale, no corresponde regirse o ampararse o sustentarse o dirigirse o redireccionar o hacer un punto de contacto con otro tipo de instrumentos, sino todo lo que está escrito en el título de crédito, eso es lo valedero. Y el tercer carácter, que es la autonomía, ¿qué significa? Que es el título de crédito, ese instrumento o documento necesario, es autónomo y está desprovisto está desprovisto de cualquier motivo o causa anterior para la creación del mismo. ¿Qué significa? Que si alguien emite o recepciona el pago, tiene un título de crédito, cuando va a cobrarlo, no le van a preguntar cómo lo obtuvo, de qué manera lo obtuvo, sino que es autónomo y no necesita nada más para referirse más que ese instrumento en particular. Y así llegamos al listado de los principales títulos de crédito que hay en el mercado. El primer gran elemento, título de crédito por excelencia que te vamos a ver es la letra de cambio. El pagaré, el cheque, que lo vamos a analizar seguidamente, estos tres títulos de crédito, como así también no debemos dejar de mencionar la factura de crédito, que es una ley del año 96 que todavía sigue vigente, que nació con la posibilidad de ser fraccionada la misma, pero lamentablemente ha caído en una suerte de inoperatividad, de no aplicación práctica en ninguna provincia en todo el país. También tenemos otro título de crédito contenido en dos
elementos: la factura de crédito electrónica y el cheque electrónico, el e-cheque, que está en la ley 27440 del año 2018. La factura de crédito electrónica, que tampoco la vemos en particular, que tiene en el detalle, dentro del detalle que vamos a ver para la materia, pero sí sabemos de su existencia, pero tiene una aplicación reducida en el mercado que nació por una cuestión de soporte y ayuda, de manera de poder darle o sustentarle a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que entregan su mercadería a grandes empresarios y que reciben el pago a fecha determinada. Ustedes saben que siempre, por un lado está la ley de la oferta y la demanda, y por otro lado está también las posibilidades de comercialización que tienen los pequeños empresarios o emprendedores versus cuando tienen que proveerle a las grandes cadenas. Entonces, como consecuencia y tratar de coadyuvar a dichas situaciones, que surgió la factura de crédito electrónica, para que los monotributistas o pequeños y medianos empresarios, de acuerdo a los parámetros que periódicamente se varían, con un nivel de facturación determinado, necesariamente tienen que emitir una factura de crédito electrónica. ¿Dónde se emite y cómo se emite? Hoy en día la única forma es a través de la página web de la AFIP. Y también en esa ley 27440 están los e-cheques, los cheques Pero electrónicos. se lo empecé a escuchar bajo. Por favor, alguien tiene el micrófono encendido, si lo puede apagar. Los e-cheques, los cheques electrónicos, que vamos a hacer alguna referencia cuando veamos los cheques, que el funcionamiento es exactamente el mismo que los cheques que vamos a ver seguidamente. Y también hay otros comprobantes, otros instrumentos, como los warrants. Los warrants, cuando habrán visto el contrato de warrant, donde se emite por dos comprobantes, el comprobante 1, que es el depósito de las mercaderías, el comprobante 2, que es el warrant en sí mismo, que es un título de crédito que permite la negociación a la circulación en el mercado. Y otro más reciente también es el caso de los transportes, cuando se emite la carta de porte y el segundo ejemplar, que también se puede negociar o circular de la misma forma que circulan los títulos de crédito. No es tan frecuente ese tipo de operaciones, por eso es que no lo ponemos en el detalle enumerativo, meramente enunciativo que tenemos en la pantalla. Bien, hechas esas aclaraciones, si tienen alguna pregunta me paran directamente mientras voy viendo la clase y tratamos de responderla. Bien, entonces, a ver, lo que quiero que recuerden siempre este concepto, que lo van a poder indagar o ver con mayor detalles dentro de un momento. Sí, de todas formas, me entiendo que la clase queda grabada. Si hay problema de conexión por el viento, hay algún alumno, puede ser que todos podemos llegar a tener inconvenientes, pero entiendo que se queda grabada y la pueden ver de luego. De todas formas, bueno, cualquier cosa vuelven a preguntar y trataremos de ahora o en la clase siguiente. Bien, recapitulando entonces, lo que me interesa es que les quede claro y que lo vuelvan a entender ese concepto que es, ¿qué es un título de crédito? Es un documento necesario. Necesito el documento, ¿para qué? Para ejercer el derecho literal y autónomo expresado en el mismo. Salvando las diferencias, cuando voy a comprar algo, voy a pagar con algo, como cual si fuera, no es el ejemplo más feliz, si tengo el billete, sí me van a creer para pagar un bien determinado, pero en este caso no, es un título, y es un título de crédito que está imbuido de todo el derecho expresado o transmitido por la ley de creación en el mismo. Bueno, a continuación lo que vamos a ver va a ser el contenido de la unidad 3, letra de cambio, cheque y cámaras compensadoras, cómo funcionan en el mercado. Letra de cambio y pagaré. ¿Por qué vemos letra de cambio y que no tiene una circulación en el mercado? Lo vamos a ver simplemente porque fue el primer instrumento que salió en el mundo para la comercialización, para agilizar el mercado, y por otro lado, porque en ese instrumento, en el título de crédito,
están regulados todos y cada uno de los requisitos sobre los cuales se sustentan los otros títulos, el pagaré y el cheque, que tienen la misma norma base de aplicación o en su defecto como norma de aplicación supletoria. Por esa razón es que vemos la letra de cambio, aunque con la aclaración que en la actualidad es muy difícil que la utilización, tal vez sea susceptible de utilización en el comercio internacional, pero en el mercado local ya hace mucho tiempo que ya ha dejado de, no se ve su aplicación práctica. De poder ser usado es susceptible porque está vigente. ¿Qué es la letra de cambio? ¿Qué es la letra de cambio? Acá tienen uno de los tantos conceptos que tenemos en los textos de la materia, que es la letra de cambio. ¿Qué es? Es un título de crédito, o sea, un documento necesario para obtener y mantener el derecho en el contenido. ¿A la orden de quién? De alguien. Abstracto, formal y completo. Abstracto, que está abstraído de la causa, que abstracto significa que es incausado, está divorciado, abstraído de la causa de su creación, es formal. Se tienen que cumplir los requisitos previstos en la legislación de fondo. Y completo, ¿qué contiene qué cosa? Contiene una promesa incondicionada de hacer pagar, o en su defecto de pagar el emisor, una suma de dinero ¿a quién? A su portador legítimo, no a cualquiera, al portador legitimado, vinculando solidariamente a cada uno de sus firmantes. O sea, la letra de cambio es un título de crédito a la orden formal, completo y abstracto, que contiene una promesa incondicionada de pagar, o en su defecto de hacer pagar, una suma de dinero determinada ¿a quién? Al portador legitimado, vinculando solidariamente a sus firmantes. ¿Dónde está contenido regulado? No está en el Código Civil y Comercial, aunque sí es de aplicación supletoria, pero la norma base está ¿dónde? En el Decreto Ley 5965 del año 1963. Fíjense ustedes que se reformó en el 2015 el Código Civil y este decreto ley quedó vigente y ha sido modificado luego, tiene otras modificaciones en los años siguientes, pero todavía sigue plenamente vigente. ¿Qué más tenemos? Entonces, ¿cuáles son los sujetos intervinientes en una letra de cambio? En una letra de cambio fundamentalmente intervienen tres tipos de personas. La que lo emite, o sea, el creador de la letra de cambio, se llama librador, o sea, el creador o librador. La segunda persona es el beneficiario, o sea, quien toma esa letra de cambio, quien la recibe. Y la tercera persona vendríamos a ser el responsable, quien se va a encargar de realizar el pago de la letra de cambio, que en el decreto ley se lo llama girado. Es a quien se solicita el pago de la letra. Si el girado lo acepta, se convierte en el obligado principal y se lo denomina aceptante. Repasamos entonces. Hay tres grandes personas que intervienen. La que lo emite, o llamado librador, la que lo toma o lo recibe, llamado beneficiario, pero a su vez el librador está emitiendo una orden de pago para que alguien, llamado, que el decreto de ley le llama el girado, que pague a quien, al tomador, la suma de tantos pesos que contiene dicha letra de cambio. Pero a su vez, el decreto ley lo que dice es que ese girado se va a transformar en aceptante y principal pagador siempre y cuando acepte el pago determinado. Ya volvemos sobre el tema, o sea que aquí, por ejemplo, yo estoy en Salta, alguien está en Cafayate, por hacerlo más cerca, digamos, que me debe dinero por X razón, o a su vez tengo un crédito por esa persona y le tengo que pagar a otra persona que está acá en Salta. Mira, ya que te vas a Cafayate, te doy una letra de cambio, libro la letra de cambio a favor tuyo para que se lo presentes a fulano de tal que está en Cafayate y te va a pagar. Cuando va a Cafayate, con la letra de cambio, el beneficiario lo presentará, págueme la letra de cambio. Si es a la fecha, si la fecha de pago es la que corresponde, si no tendrás que esperar la fecha respectiva. Ese girado podrá decir acepto o no acepto pagar esa letra de cambio. También, ya volvemos sobre el tema, también pueden intervenir otras personas. Ya volvemos con el concepto de aceptación, que está más adelante.
También pueden intervenir otras personas. Normalmente intervienen esas tres, pero ¿quién más puede intervenir? El endosante y el endosatario. El endosante, como la letra de cambio es un título a la orden, quien recibe la letra la puede transmitir a un tercero. ¿Y cómo la va a transmitir? Mediante un endoso, mediante un acto jurídico unilateral cambiario, mediante la cual suscribe, estampa su firma al endoso y se convierte en endosante, ¿sí? Se la transfiere a otra persona. Y el que la recibe la letra de cambio por medio del endoso se llama endosatario. Esa podrían ser, y a su vez ese endosatario se lo puede transmitir a otro y así sucesivamente puede existir una cadena ininterrumpida de endosos. También el decreto ley prevé la existencia, acá alguien dice que puede ser que no se lo escuche, alguien sí se escucha, contestan los otros. Muchas veces pasa que por el viento los cables pueden llegar a tener problemas de internet alguno en particular, pero esperemos que no sean muchos y podamos seguir avanzando. Bien, otra de las personas que puede o no intervenir en la letra de cambio es el avalista. Es un tercero que interviene en el instrumento y que garantiza el pago, ya sea actuando como garante, garantizando el pago de quién, del librador, del asentante, del endosatario o de otro avalista. O sea, tiene que aclarar que se presente en la letra de cambio y suscribe avalo a fulano de tal. Y va a poner el nombre del librador, del aceptante, del endosante, de otro avalista, etc. Normalmente el aval siempre vamos a requerir que sea de una persona de reconocida solvencia patrimonial o en sus defectos que normalmente los avales, el aval más requerido es un aval de una entidad bancaria. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una letra de cambio. La letra de cambio sería, en un ejemplo, sería cuando lo emitimos hoy, Salta, 23 de junio del 2021, yo, por ejemplo, la persona que lo emite sería Roberto Arce, emite esta letra de crédito, el librador sería Roberto Arce, y que se la emite al girado señor Pedro Solvente, páguese por esta letra de cambio al señor, hasta acá sería el tomador o beneficiario Juan González, ¿cuándo? El 23 de diciembre del 2021 la suma de 150.000 pesos. ¿Dónde? En el domicilio de calle San Martín de la ciudad tal. Seguramente va a ser el domicilio del girado, ¿sí? del girado o aceptante. Ese sería un ejemplo de una letra de cambio. Sigamos. ¿Qué es? Yo les dije recién que cuando, acá por ejemplo en el ejemplo, Roberto Arce emite la letra a favor de Juan González para que vaya a Pedro Solvente y se le acepte la letra de cambio. Si yo se la doy hoy, va mañana y se presenta en la localidad de Orán y le dice, señor Pedro Solvente, tengo una letra de cambio emitida por Roberto Arce para que me la tiene que pagar el 23 de diciembre. Pedro Solvente la dirá, sí, acepto la obligación y por lo tanto, ¿cómo se va a aceptar? Va a poner su firma, acepto y aclaración y se terminó. Y eso es la aceptación, que es lo que me dice a continuación. Acá alguien quiere preguntar algo, ¿no? Yo, profe, una pregunta Diga. ahora, Daniel. En el caso del avalista, usted dijo que puede existir alguien que garantice tanto Sí. la persona como que acepta, o sea, tal pagaré. ¿Puede ser algún escribano o algo usual a las que las personas recurren? Un ejemplo. Cualquier persona puede avalar. Por ejemplo, acá, en esta letra de cambio, alguien puede venir a Pedro Solvente y aceptar la letra de cambio. Y se va este señor Juan González a su casa tranquilo, tendrá que esperar que vence la letra de cambio, ¿sí? Y puede venir y decir, no, yo desconfío cuando le dio la letra a Roberto Arce, desconfío de que este Pedro Solvente lo conozco y puede no tener plata a ese momento. Entonces va a requerir el aval de alguien, le va a decir, Roberto Arce, yo quiero que me avales la letra de cambio. Entonces va a venir, lo habla fulano de tal, Roberto Arce, y firmará por avalo, que si no paga, se va a hacer el cargo de la deuda de Roberto Arce. O a su vez se presentará ante Solvente y le dirá, señor Solvente, está todo bien, pero sería mucho mejor si avalara a alguien
valga la redundancia, la solvencia del pago el 23 de diciembre. Simplemente firmará y avalará que si no paga solvente, pagará a alguien. ¿Sí? Eso significa el aval, que ya volvemos enseguida sobre el tema, un poco más. Sigamos. Decíamos la aceptación. La aceptación, en la letra de cambio, el librador, el que emite la letra, promete que un tercero llamado girado va a pagar la letra a quien tenga la misma, ¿cuándo? Al momento de su vencimiento. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es un acto cambiario unilateral mediante la cual el girado asume la obligación de pagarle al portador legítimo de la letra la suma indicada a su vencimiento. El girado no tiene obligación de aceptar la letra. Mientras no acepte, en el ejemplo que yo les di acá, en este simple ejemplo hay múltiples ejemplos que podemos hacer con la letra de cambio. Se puede presentar mañana o incluso hasta el mismo día del vencimiento para que se la acepte. Decir, sí, me comprometo a pagarla. Mientras se acepta la letra, el girado se convierte en aceptante y en el principal obligado cambiario. ¿La aceptación qué es? La aceptación es un acto unilateral cambiario y abstracto. Es unilateral porque es la sola voluntad del girado. Si quiere, acepta. Si no quiere, no acepta. Y es abstracto porque está desvinculada de la causa que le dio origen. Si aunque tenga, por eso lo decía yo al principio, que aunque el girado tenga fondo del librador, puede negarse a aceptar la letra. Y seguramente el librador después tendrá que accionar para el cobro de los mismos. O sea que no se le puede pagar, sí se puede pagar antes del vencimiento. La letra de cambio, por supuesto, de poder pagarse antes del vencimiento se podrá. Alguien pregunta si se puede pagar antes del vencimiento. Si se le emite para que pague el 23 de diciembre, sí, de pagar antes se puede, pero seguramente Pedro Solvente, sabiendo el valor del dinero en el tiempo, no va a pagar antes del vencimiento. ¿Sí? De poder se puede, de querer seguramente no va a querer. Hay una diferencia. ¿Sí? Sigamos, entonces volvíamos a la aceptación. ¿Qué más tenemos? Vencimiento. ¿De qué forma se pueden emitir las letras de cambio? Distintos tipos de vencimiento. ¿Qué es el vencimiento? El vencimiento es el momento en que la suma de dinero indicada en la letra se torna exigible. La ley no exige el contenido como requisito formal, pero es un requisito natural. Si no se pone que el día exacto de vencimiento, el momento que se presenta se paga. Si no hubiera puesto 23 de diciembre del 2021 y lo emito sin vencimiento, seguramente el tomador o beneficiario completará la misma y lo presenta a cobrar con anticipación. La ley emite 4 formas de vencimiento y es de manera taxativa. El primer vencimiento, que es, más bien diríamos desde el punto de vista doctrinario catedrático, cuando en la práctica no existe, salvo en el comercio internacional que podría llegar a existir, a distancia larga, pero hoy en día con la llegada rápida y a través de los aviones, salvando la diferencia que en este momento estamos sin comunicaciones aéreas prácticamente el mundo, o reducida en su caso, la letra de cambio a la vista se produce cuando es presentada ante el girado. O sea, en vez de acá poner en el ejemplo que había Salta, páguese a fulano de tal a la vista. ¿Qué significa? Volviendo al ejemplo, acá diríamos, páguese por esta letra de cambio al señor Juan González a la vista, la suma de tantos pesos. ¿Y eso qué significa? Que cuando se la lleva al girado ya no hace falta aceptación. El girado va a tener que abonarle en ese momento, ¿sí? Otra forma de vencimiento es a determinado tiempo vista. ¿Qué significa? Que el vencimiento de la letra se produce cuando transcurre un tiempo indicado en la letra, contado a partir de cuándo, desde el momento que se la acepta o el protesto por la falta de aceptación, si el girado no aceptó la letra. ¿Cómo funciona? Sería, páguese esta letra a 30 días vista. ¿Qué va a hacer? ¿Qué tendrá que hacer el tomador? Llevarla para que se la acepten y al aceptarla le va a poner visto. Entonces, el visto se van a computar a partir del día de ese momento, 30 días siguientes, y ahí se produce el vencimiento. ¿Sí? Si en ese momento no acepta el girado, ¿qué significa? Van a tener que iniciar las acciones legales que se verán en la clase siguiente. O sea, las acciones legales de protesto por falta de pago. Otra forma de vencimiento es a un determinado tiempo de la fecha. Sería cuando esta letra vence, cuando transcurre el tiempo indicado en ella, contado desde la fecha de creación de la misma. Tampoco es de uso frecuente,
pero se puede utilizar esta letra, páguese esta letra de cambio a los 60 días de la fecha de creación. Si lo creamos hoy 23 de junio, tendría que vencer el 23 de julio, el 23 de agosto, el vencimiento, ¿sí? Y la última, que es la más frecuente de uso hoy en los tiempos actuales, es a un día fijo, que es el ejemplo que pusimos recién, páguese al 23 de diciembre, que es lo más usual, que también se utiliza en el caso del pagaré. El pagaré, que es otro de los títulos de crédito que vamos a ver en un momento. Bueno, ¿y cómo circula la letra de cambio? ¿Cómo circula Cuando hablamos de letra de cambio, recuerden que estamos estudiando el título de crédito por excelencia, que es la base para los otros títulos de crédito, pagaré y el cheque. ¿Cómo circula? La forma más tradicional de los títulos cambiarios es el endoso. ¿Qué es el endoso? Es una declaración cambiaria accesoria a la letra y que se perfecciona con la entrega, que tiene la facultad de legitimar al endosatario y transmitiéndole la propiedad del título y compromete solidariamente al endosante como garante de la aceptación y pago junto a los demás firmantes. ¿Cómo se explica esto? En el ejemplo que habíamos tomado era que Roberto Arce emite una letra a favor de Juan González para que se la pague Pedro Solvente el 23 de diciembre. Pero Juan González no quiere esperar el 23 de diciembre. Dice, no, yo lo necesito mañana la plata. Entonces, por 150.000 pesos seguramente la va a transferir, ceder a otro, porque tiene que comprar mercaderías. Compra la mercadería y se la transfiere a otro. ¿De qué forma? Endosándola, que es, volvamos al endoso donde estábamos acá, no, a donde tenía, endoso. Es una declaración cambiaria, va a firmar al dorso de la letra, y entregando la misma, la va a endosar y se transfiere en endosante, y el que la recibe es un endosatario. Y al suscribir la misma, ¿qué sucede? Se compromete solidariamente como garante de la aceptación y pago de la letra junto con los demás firmantes. O sea que si el destinatario firmante no puede cobrar la letra, va a poder venir a cobrarle a este señor endosante. ¿Quiénes intervienen en un endoso? El endosante y el endosatario. El que transmite y el que recibe. Y allí tenemos los requisitos en particular que se los dejo para que lo vean con detenimiento ustedes. Sigamos, que lo que me interesa que veamos es, por ejemplo, la solidaridad cambiaria. ¿Qué es la solidaridad cambiaria? La solidaridad cambiaria, que está previsto en la ley, me dice que cuando veíamos el endoso, veíamos que es una declaración unilateral y que se perfecciona con la entrega del mismo, y que tiene la particularidad acá de comprometer solidariamente al endosante como garante del título. ¿Qué significa? ¿Qué es la solidaridad cambiaria? Es una obligación solidaria que establece la ley responsabilizándolo solidariamente a todos y cada uno de los firmantes, al librador, endosantes, avalista, y por lo tanto, ¿qué puede hacer el portador de la letra que no pueda cobrar la misma? Puede cobrar el total o una parte de la letra. ¿A quién la puede cobrar? A uno solo tiene el derecho de elección, o a todos juntos. O a su vez tiene el derecho de variar, en el sentido de que inicia la acción de cobro a uno de los endosantes, o al librador o al girado, y después se da cuenta de que no, hay otra persona que está en mejor posición económica y la puedo cobrar. Entonces puede cambiar y desistir o sumar a todos en la acción de cobro. O sea, estos derechos también le corresponden al portador final, a quien hubiese pagado la letra. Por ejemplo, si algún endosante paga, puede dirigirse contra cualquiera de los firmantes anteriores. Siempre en una cadena ininterrumpida de endoso va a poder ir para atrás cobrándose lo que hubiese pagado cuando no correspondía, porque él ha cumplimentado su obligación. De todas formas, la cadena ininterrumpida de endoso tampoco es de uso frecuente en la práctica, porque, le reitero, la letra de cambio está prevista, vigente, pero el uso práctico es prácticamente, y al menos no aplicable, digamos, en la práctica en nuestro país. El aval, que es lo que me preguntaba un alumno hace rato, ¿qué es el aval? ¿Cuál es el concepto del aval? Es un acto jurídico cambiario
unilateral, completo y abstracto, mediante el cual se garantiza el pago de la letra. ¿En qué consiste? Consiste en constituir al avalista una obligación autónoma, pero accesoria a la obligación avalada. Por eso es cuando yo le decía que alguien firma por aval de fulano de tal, firma por aval de otro, o no aclara, la ley dice a nombre de quién estaría avalando. O sea, la función específica y exclusiva del aval es garantizar el pago de la letra. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el aval? El avalista, que es el que entiende el aval, y el avalado, el sujeto a favor de quien se extiende el aval. El avalista debe indicar, dice la ley, el decreto ley, en la letra, por quién de los firmantes otorga el aval. Si no aclara nada, se considera que ha sido otorgado o está avalando al librador, que es seguramente la persona que le habrá solicitado para suscribir una letra. Normalmente ese requisito o esa condición del aval se la va a requerir el tomador o el beneficiario, que dirá, yo te acepto que me des una letra de cambio para que me presente a fulano de tal, siempre y cuando me des el aval de tal empresario o de tal institución financiera. ¿Sí? Esas serán, digamos, las particularidades que se pueden llegar a presentar con el aval. Bien, hechas esas aclaraciones, vamos a seguir con los otros títulos de crédito, que ya son de uso frecuente y diario, que es uno de los títulos siguientes, que también es título de crédito, que es muy utilizado en la práctica, que es el pagaré. Pagaré. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es un título de crédito, igual que lo que vimos recién con la letra de cambio. Es un título de crédito a la orden, abstracto porque está incausado, formal y completo, o sea que tiene que reunir todos los requisitos que establece la ley, completo porque no necesita hacer remisión a ningún otro título en particular, como por ejemplo puede ser una acción. Cuando tenemos una acción de una sociedad anónima es un título, pero no es un título de crédito, sino es un título de crédito, pero es un título pero que no es completo, porque para poder hacer valer el derecho contenido en esa acción, en ese título, tengo que remitirme a lo que dice el estatuto de constitución de esa sociedad. En cambio, en el pagaré es completo, no necesito ninguna remisión a nada. ¿Y qué contiene el pagaré? Una promesa incondicionada, o sea, no hay una condición en particular. ¿De qué? De pagar una suma de dinero ¿a quién? A su portador legitimado, vinculando solidariamente a todos, acá dice a dos, es a todos, ya lo vamos a corregir ya mismo, a todos los firmantes, vinculando solidariamente a todos los firmantes, ¿sí? A todos los firmantes. Eso es el pagaré, en título de créditos, el pagaré. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la aplicación de normas sobre la letra de cambio? Entre el pagaré y la letra de cambio hay muchas semejanzas. Los dos son títulos de crédito, necesarios, literales y autónomos, y cambiarios, abstractos y formales y transmisibles por vía de endoso. Abstracto, porque, como vimos recién, completos y formales, y que se transmiten también por la cadena ininterrumpida de endoso. Dada esta similitud, la ley establece que se aplican al pagaré todas y cada una de las normas que rigen para la letra de cambio en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del pagaré. ¿Y dónde está la diferencia? La gran diferencia fundamental radica en que la letra de cambio interviene en 3 personas, mientras que en el pagaré intervienen 2 personas. Recuerden que en la letra de cambio habían 3 personas, el librador, el tomador y el girado. En tanto, mientras que en el pagaré, simplemente el librador es el que promete pagar por sí mismo. O sea que en el pagaré solo intervienen 2 personas, el librador y el tomador. O sea que en el caso del pagaré no hay girado ni aceptante, por eso es que desaparece la aceptación y el obligado principal y directo pagador, ¿quién es? El librador del pagaré. Esto es, en líneas generales, un concepto simple, es un título de crédito a la orden formal, completo y abstracto, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar una suma de dinero, ¿a quién? A su portador legitimado, vinculando solidariamente a todos los firmantes. Un ejemplo de un pagaré sería este. Un simple ejemplo. Salta, 23 de junio de 2021, dirá:
El 23 de diciembre de 2021 pagaré al señor Juan González la suma de pesos 150.000, ¿dónde? En el domicilio tal de la ciudad de Salta, y firma ¿quién? El librador, Roberto Arce. Fíjense, son la misma persona, acá no existe un girado. Hay dos personas, el que emite y el beneficiario o tomador. También en el pagaré se van a aplicar las mismas normas que vimos recién para la letra de cambio, el aval. Podrán, seguramente Juan González, si desconfía, no vas a tener los 150.000, Roberto, el 23 de diciembre. Yo quiero que me lo avale fulano de tal. Entonces, Roberto Arce se tomará la precaución de solicitar el aval de alguien, o a su vez solicitar el aval de una institución financiera. Y a su vez, Juan González no se va a quedar durmiendo con ese título de crédito hasta el 23 de diciembre, sino que lo va a negociar. Y seguramente lo va a negociar entregándoselo a una institución financiera, a un proveedor, etcétera, a un amigo, a otro empresario, a una banco o a cualquier tipo, lo va a hacer circular. ¿Y de qué manera va a circular? Mediante el endoso. Ese endoso va a ser mediante la firma de Juan González el dorso con aclaración de sus documentos, sus datos personales a favor de otra persona. Y esa otra persona lo recibirá y lo puede seguir haciendo circular hasta que llegue, ¿cuándo? El 23 de diciembre, y lo puede ir a cobrar, ¿dónde? En el domicilio que se figura en este título de crédito, ¿a quién? A Roberto Arce, ¿sí? Y en el camino alguien podrá cobrar, si alguien pagó o no pagó en su momento y viene y no paga a Roberto Arce, le podrá cobrar a todos y cada uno de los firmantes. Eso es el pagaré, en líneas generales. Este título, fíjense ustedes, para ver, en dos pantallas vimos el pagaré, pero para poder comprender lo que es un título de crédito y de qué forma circula estos títulos de crédito, tuvimos que ver la letra de cambio, que es completo, es un título completo en la cual, no obstante su no aplicación, se utilizan las mismas formas o son los mismos requisitos y la misma ley de fondo, que es el decreto ley 5963, 5965 del año 63. Bien, sigamos. Vamos ahora Profe, a otro. una pregunta, profe, una pregunta de ignorante, no, perdón. ¿El simple hecho de hacerlo a mano es suficiente con hacer este pagaré o no necesita algún sello, algún registro o algo? ¿Es suficiente a puño? Bueno, el pagaré, no hay una formalidad en particular, o sea, hoy en día se hace todo por computadora, pero también es muy común ustedes, yo les recomiendo cuando salgan al centro, vayan a una librería, pidan pagaré, formularios, y van a encontrar un formulario de pagaré que ya vienen formularios preimpresos, ¿sí? Y lo único que hay que llenar es el nombre, la fecha y los datos, el importe, el nombre del beneficiario y el nombre del librador. Y por eso cuando veíamos que es un documento necesario para poder ejercer, necesario la firma, cuando ustedes vimos acá nosotros, cuando ustedes vieron el valor probatorio de los instrumentos particulares, probada que fuera la firma, se prueba el contenido del mismo. Y a su vez, dentro del derecho general, derecho positivo general, dentro de la letra de cambio, como es un título de crédito, que es un documento necesario, debo tener este título. ¿Para qué? Para que alguien vaya, para que Juan González al día del vencimiento lo pueda ir a cobrar. Necesario para obtener y mantener el derecho en el contenido, o sea, está incluido en ese derecho. Puede ser en manuscrito, puede ser. Y tendrá mayor valor porque ha sido todo escrito por Roberto Arce seguramente. ¿Sí? Eso es lo que es exactamente válido. ¿Hay una desconfianza? Sí, puede haber. Una suerte de, más que desconfianza, una suerte de merituar los riesgos, digamos, que significa recibirle, entregarle. Yo le vendo, bueno, acá no sería por 150.000, pongamos 1,5 millones, le vendo un vehículo a Juan González, le entrega un vehículo a Roberto Arce y no le da la plata, te doy un pagaré. ¿Te voy a pagar cuándo? El 23 de diciembre. 1,5 millones de pesos. Seguramente se va a quedar pensando, pero eso sí vale, es totalmente valedero. Bueno. Me voy a hacer, acá dice, haciendo millonario, haciendo firmar pagaré. Bueno, precisamente los títulos de crédito lo que tienen la particularidad que son títulos ejecutivos. ¿Qué significa? Que por eso es importante que la firma, por eso siempre se les requiere, cuando ustedes firman los parciales, prueba la autenticidad de que hicieron ustedes los exámenes. ¿Sí?
Al mismo tiempo también cuando se firma este título de crédito y se puede cobrar de manera muy rápida, porque hacer un título de crédito tiene dentro del derecho positivo, dentro del Código Procesal Civil y Comercial, tiene una particularidad de poder ser cobrado con mayor celeridad. Por eso le da certeza de su existencia, porque lo sustenta la ley. Es celeridad porque si no se paga a la fecha de vencimiento, rápidamente se puede accionar legalmente en el cobro. Y cuando va a cobrar Juan González, que se lo cedió a Pedro Pérez, supongamos Pedro Pérez, el que no le pagó Roberto Arce, lo va a poder ejecutar a cualquiera de ellos. Y no necesita probar de que le entregó mercadería, que fue por la venta de un camión, de un auto, etc. Sino es un documento que se sustenta por sí mismo. Por eso es un título de crédito. Por esa razón, es importante que cuando se suscriba un pagaré, sepa qué es lo que se está suscribiendo, ¿sí? Como el chiste que hizo recién uno de los compañeros, que me voy a hacer millonario si lo firma el pagaré. Hay que ver después si se pueden ejecutar esos pagarés. Entonces, hay que tomarlo con muchas pinzas, con la seriedad del caso que corresponde, tanto cuando se firma como cuando se recibe. Hay algunas personas que pueden firmar instrumentos o documentos sin ningún problema. Total, lo dan vuelta y no le sacan un peso de encima, ¿sí? Entonces también tiene su responsabilidad. A lo mejor Roberto Arce no tenga dónde pararse, tenga solamente la ropa que lleva puesta y no tenga un patrimonio, cero patrimonio. Entonces Juan González se habrá visto en figurilla, pese a tener la firma, el pagaré, no lo podrá cobrar, ganará el juicio, pero no se podrá hacer de ese dinero. ¿Se entiende? Recuperar lo que seguramente habrá invertido en el negocio cuando se vinculó con este señor. Sigamos, vamos a otro de los títulos de crédito, que también tiene Sí, gran disculpe, circulación. Sí, quería hacerle diga, una pregunta con el tema del pagaré. diga. ¿Tiene fecha de caducidad? El pagaré tiene una fecha de caducidad que es al día de vencimiento hasta un año. Eso lo van a ver en las clases siguientes, en la parte general. Se puede cobrar hasta un año de vencido. Hay un plazo de vencimiento para cobrar y después caduca el plazo. Está dentro de la ley de decreto ley 5965. Sí hay un plazo de caducidad. ¿Sí? Ah, bien, 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 gracias. Pero Profe, es yo tengo una importante, pregunta. los derechos no son eternos, todos tienen plazo de prescripción para el cobro. Si alguien preguntaba algo más. Sí, profe, yo tengo una duda. Si el pagaré se puede hacer para cancelarlo en cuotas. ¿Se puede hacer un pagaré en donde a mí la persona se compromete a pagarme en 12 cuotas, por ejemplo, mensuales? No, lo que tendría que hacer serían 12 pagarés, un documento necesario, no se puede hacer pagaré en cuotas, porque si venció ya se pierde el derecho. Si usted querría hacer 150.000 es muy simple, en 12 cuotas lo que tiene que hacer, o en 10 cuotas, para hacerlo más simple el ejemplo, va a hacer 10 pagarés de 15.000 pesos cada uno, a la fecha que usted prevé pagar las cuotas. Para eso se utiliza el pagaré. ¿Sí? Le encontramos la solución más rápida. Profe, De lo contrario, ¿cómo? ¿y si lo firma en blanco? No tiene Sí, valor. O sea, si lo firma en blanco, lo que corre el riesgo de que el tomador se lo va a llenar en el momento. Lo importante que no puede faltar es la firma. El resto lo puede llenar y después lo va a llenar a la fecha que quiere, digamos, el tomador. Se corre el riesgo de Roberto Arce de que se lo llenen y se lo vayan a cobrar mañana y lo ejecuten mañana. Ah, bien, ¿Sí? bien, bien, bien. Entendido. Bueno, sigamos. El cheque. El otro de los títulos de crédito es el cheque. ¿Qué es el cheque? El cheque es un título de crédito que contiene una orden de pago por el cual el titular de una cuenta corriente le ordena a quién, a un banco, para que pague una suma de dinero a otra persona. ¿Quiénes intervienen? Normalmente en el cheque van a intervenir 3 personas. El cheque, el librador, que es la persona que crea el cheque, o sea, el que crea el cheque, que tiene una cuenta corriente en un banco girado. El girado, que es la entidad financiera sobre la cual se libra el cheque, y por último, el beneficiario, que es la persona sobre la cual el librado se ha librado el cheque. El beneficiario podrá cobrar el cheque o transmitirlo por endoso. O sea, hay 3 personas, el librador, el banco y el beneficiario. También, en el caso del cheque, se pueden incorporar
¿Quién es? El endosante, el endosatario o el avalista, con las mismas particularidades, ¿sí? O sea que, tomando el caso sería casi semejante como la letra de cambio, pero acá en este caso la entidad financiera directamente se va a pagar de acuerdo a los tipos de cheques que vamos a ver a continuación. Y la figura del endosante, endosatario, avalista serían semejantes a la que acabamos de ver para la letra de cambio y el pagaré. Sigamos. ¿Cuál es la normativa aplicable? En este caso hay una ley específica, la ley de cheques, regulada por la 24452, y a las cuales hay que complementarla con todas las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que es, yo les marqué la comunicación esa que está puesta ahí y todas sus modificaciones. En el programa ustedes tienen OPACI 1, OPACI 2, operaciones pasivas significa, pero se van cambiando de nombre y numeración a medida que va transcurriendo el tiempo. En definitiva, si dicen disposiciones del BCRA, del Banco Central, está muy bien. Y las donde se pueden obtenerlas de la página www.bcra.gov.ar. Además de la ley de cheque, la misma ley dispone que en caso de silencio se van a aplicar las normas relativas a la letra de cambio y pagaré. ¿Y cuál es la función económica del cheque? Darle un instrumento legal a todos los derechos creditorios para facilitar la circulación y asegura su cumplimiento y simplifica el tráfico comercial y el del documento. A ver, ¿de qué forma simplifica el tráfico y asegura su cumplimiento? Cuando alguien va y, en el ejemplo que le daba al inicio de la clase de hoy, vende el lote de ganados en el campo y cuando recibe del otro lado un título de crédito, un pagaré, tiene, como alguien preguntó con total certeza y duda, con total acierto, de que duda de que realmente al momento del vencimiento pueda tener solvencia el girado, si es una letra de cambio, o el librador, si es un pagaré. En este caso, si es emitido sobre un banco en determinado, van a decir, no, este banco trabaja bien, seguramente se le dio una cuenta corriente a esta persona, tiene la forma de asegurar su cumplimiento. Y a su vez se va con un simple papelito y puede endosarlo y agiliza el tráfico comercial. Por eso es importante la existencia, fue y todavía sigue siendo, pero cada vez menor, la importancia de la circulación del uso del cheque. ¿Cuántas clases de cheques se conocen o que contiene la ley de cheques? Antes había un solo instrumento, el cheque de pago común, pero luego hace ya varios años atrás se incorporó el cheque de pago diferido. El cheque de pago común es un instrumento de pago a la vista, mientras que el cheque de pago diferido es un instrumento de crédito, mediante el cual se difiere en el tiempo el pago del crédito. Ya vemos el concepto de cada uno de ellos y cuáles son las relaciones que surgen cuando se operativiza o se trabaja recibiendo o entregando un cheque. Por una operación comercial, cuando alguien compra, vende algo y paga, en vez de darle dinero, entrega un cheque en cancelación de ese crédito, de esa compra-venta, hay tres tipos de relaciones entre el librador y el banco y el girado. Hay una relación de naturaleza cambiaria, porque ambos han celebrado un contrato de cuenta corriente bancaria o un pacto de cheque. Entonces, yo voy a un banco y suscribo un contrato de cuenta corriente bancaria y para poder girar, el banco me provee de una libreta de cheques para poder entregarles en pago y sacar el dinero de esa forma. Entre el librador y el tenedor, o sea, cuando alguien voy y compro en el supermercado o en el almacén, lo que fuera, compro un bien determinado, les pago con un cheque. Voy y compro un vehículo y les pago con un cheque. Voy a la concesionaria, compro el auto y le entrego un cheque. El librador sería yo y el tenedor o el beneficiario sería el vendedor del auto. Entonces hay una relación de naturaleza cambiaria. Por un lado está la relación comercial, pero por otro lado surge una relación de naturaleza cambiaria, que está regulada por la ley de cheque. Y por último, ¿qué relación hay entre el banco y el que tiene el cheque? No hay ninguna relación. Si ustedes tienen un cheque determinado, es como no hay ninguna relación contractual, ni cambiaria, la relación es extracontractual. Es como, por ejemplo, tal vez alguien le puede decir, vuestros padres o un empresario o alguien le dice, vos que estás yendo al centro ahora que tenemos prohibido la circulación mayoritaria, sino menguada, disminuida,
haceme el favor, sacame tantos pesos del banco, tomate, hago un cheque a tu nombre. Y esa persona va al banco y le paga y retira el cheque. Entre el banco y el tenedor no hay ninguna naturaleza, ningún tipo de relación, sino es exactamente extracontractual. Bueno, y veamos cuáles son los tipos de cheques que existen. Hay dos tipos de cheque, el cheque de pago común y el cheque de pago diferido. El cheque de pago común es un título cambiario que contiene una orden de pago pura y simple librado contra un banco, contra el cual el librador tiene establecido un pacto de cheque para que el banco pague a la vista al portador legitimado del título una suma determinada de dinero. Reitero, el concepto es un título cambiario que contiene una orden de pago pura y simple librada contra un banco, donde el librador tiene establecido una cuenta corriente bancaria para que el banco pague a la vista ¿a quién? Al portador legitimado del título una suma determinada de dinero. Vuelvo al ejemplo. Ya que vas al centro, cobrame este cheque de 20.000 pesos. Entonces le emito a nombre de fulano de tal, va al banco y se encuentra en el banco. Antes de llegar al banco dice, no voy a poder ir, que vaya otra persona. Se lo endosa y se lo da a otra persona, al amigo o una amiga, y va y lo presenta y lo cobra. Y ya vemos de qué forma se pueden transmitir los cheques de la misma forma que vimos recién, pero con algunas particularidades en el caso de los cheques que tienen una gran circulación en todo el país. Dentro de la ley de cheques se establecen una serie de requisitos formales: la denominación del cheque, el número, el nombre de la entidad, domicilio, el lugar de creación, la fecha, los datos de quit del banco, los datos de quit del librador hoy en día, y la firma. Son todos requisitos formales que lo vemos muy rápidamente por el hecho de que las libretas de cheque hoy en día únicamente las hacen los bancos y ya están preimpresas con todos y cada uno de los requisitos. No así como vimos recién en el caso del pagaré o la letra de cambio. ¿Se puede emitir un cheque incompleto? Sí se puede emitir. O sea, alguien le pone el importe y la firma. Si lo pone la firma sin poner el importe, debe tener total confianza de a quien se lo emitió, porque el hecho de que el que lo recibe lo podrá completar íntegramente. Normalmente se hacen en casos de sociedades o de familias. Pero no puede no faltar la firma. Si no tiene la firma, es un simple papel sin valor de ninguna naturaleza. El cheque incompleto. ¿Qué más tenemos? El cheque común. ¿Cómo puede ser creado el cheque común? La alternativa de creación. Esto sí es de uso frecuente y se lo preguntamos siempre en los exámenes y sucede en la práctica. ¿Cómo puede ser creado? Al portador. ¿Qué significa al portador? Se le puede poner la palabra al portador o no ponerle nada, ¿sí? Dejar el espacio en blanco para que la persona que vaya lo puede completar o no completarlo nada. ¿Y cómo se transmite ese cheque? Se transmite mediante la simple entrega. O sea, si no dice nada, transmite casi como si fuera un billete, un billete de dinero en efectivo. El cheque nominal. El cheque nominal significa que está librado a nombre de una persona determinada. O sea, páguese por este cheque a fulano de tal, con nombre y apellido. Páguese por este cheque a Pedro Arce. ¿Y cómo se va a transmitir? Mediante el endoso. ¿Cuál va a ser? Pedro Arce tendrá que suscribir mediante un acto jurídico unilateral cambiario al dorso con su firma y aclaración de todos sus datos personales. Otra forma de creación del cheque es nominal con la cláusula no a la orden. También es frecuente su asistencia, colocar la cláusula no a la orden. ¿Qué significa? El cheque nominal es librado a favor de una persona determinada. Y al tener la cláusula no a la orden, solamente se puede transmitir por cesión de crédito. El cheque, si tiene la palabrita, se emite a nombre de Pedro Arce y se le agrega a continuación, entre comillas, no a la orden, significa que Pedro Arce no lo va a poder endosar, ¿sí? Sino que, ¿qué va a tener que hacer? Lo va a tener que ir a depositar en su cuenta bancaria. Sí o sí se tiene que cobrar mediante un asiento contable en la entidad financiera con la cual trabaje. O sea, solamente se puede transmitir de otra forma, sí se puede. ¿De qué otra forma? Mediante un contrato de cesión de crédito, pero ya no cumple la formalidad de los títulos de crédito, o sea, el objetivo de creación, que es la celeridad.
Otra forma de creación es a favor del mismo librador, cuando yo voy al banco y me emito un cheque a nombre de mí mismo para poder cobrar, ¿sí?, el dinero en efectivo. Y hay otras formas de creación, pero son las más frecuentes de uso. ¿Cómo se transmite, cómo circula en el mercado un cheque? El cheque aportador, si no dice nada, circula con la simple entrega, mientras que el cheque nominal, ¿cómo circula? Por endoso, por una cadena ininterrumpida de endoso. Y acá viene la pregunta que está puesta: cantidad de endosos. ¿Cuántos endosos hay en un cheque común y en un cheque de pago diferido? Que ya lo vemos enseguida. ¿Cuántos hay y de dónde sale? Bueno, en el cheque de pago común hay un solo endoso y en el de pago diferido hay 2 endosos. ¿Y de dónde sale eso? No sale de la ley, sino sale de las comunicaciones del Banco Central, ese número que yo les di, que es bastante extensa, que ahí se figura y detalla la cantidad de endosos que pueden existir en el cheque. Originalmente no había límite en la cadena de endosos, como no existen actualmente en el caso de la letra de cambio el pagaré. El cheque sí tiene. ¿Y por qué tiene un límite de la cadena de endosos? Por decir razones políticas. Por razones políticas. Acá, profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Será que subirá la clase? Me están dando mal. Entiendo que se suben las clases. Yo no las subo, sino que seguramente cuando las manda, las suben. Sí se suben las clases. Bien, entonces, volvemos. ¿Cuántos endosos hay? Un solo endoso en el cheque de pago común y 2 en el pago diferido, y surgen de las comunicaciones del Banco Central. Y el límite tiene razones políticas, más que razones políticas, razones de neto corte fiscal, por el hecho de que hay un impuesto que se cobra a los débitos y a los créditos bancarios, del 0,6 más el 0,6%. Entonces hay un costo. Entonces, si circula con endoso, no, el Estado deja de percibir ese impuesto. Esa es una de las razones por las cuales establece la limitación, hay una limitación a la cantidad de endoso. El cheque nominal con cláusula de orden, ya dijimos que puede circular puede transmitirse mediante un contrato de cesión de crédito. ¿Y qué plazo hay para la presentación de un cheque al cobro? El cheque común siempre es pagadero a la vista, o sea, cuando se emite el cheque, se emite, salta, 23 de junio, paga al banco fulano de tal, páguese por este cheque fulano de tal, la suma de tantos pesos. Entonces, el cheque se paga siempre a la vista, lo presenta y se paga. ¿Y en qué fecha? Se puede pagar dentro de los 30 días corridos de su creación. Si se crea hoy, 23 de diciembre, los 30 días corridos se tienen que contar a partir de mañana, y por lo tanto, hasta el 23, justo sería hasta el 22, no hasta el 23, porque trae 31, estamos en junio, trae 30. Hasta el 23 del mes siguiente se podrá cobrar el cheque. De lo contrario, si va el día 25, el banco no se lo va a pagar, porque ya caducó la fecha de posibilidad de cobro. Y cuando dice la ley, cuando el cheque fue girado en el extranjero y pagadero en Argentina, el plazo será de 60 días. Eso dice, pero es muy de uso infrecuente. ¿Puede volver eso de no a la orden? Bueno, no a la orden, acá piden que repita no a la orden. ¿Qué significa? Cuando se emite el cheque, se lo emite, páguese por este cheque a nombre de Pedro Arce. Y se le agrega a continuación la frase no a la orden entre comillas. ¿Qué significa? Que el cheque no puede circular por endoso, ¿sí? Como dice ahí en la no puede circular por endoso, sino que debe ser sí o sí depositado en una institución financiera y se va a poder cobrar a través de, al depositarlo, lo van a poder cobrar de otra forma, o sea, mediante la emisión de otro cheque o transferencias bancarias. O sea, sí o sí no se puede cobrar, se tiene que depositar en la cuenta bancaria. Eso significa, ¿puede circular? Sí puede circular, pero para poder circular tendrá que hacerse un contrato de cesión de crédito, que en la práctica no se hace por la onerosidad y la impracticidad del mismo. Continuamos. Vamos al cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido, ¿qué es? Es un título de crédito cambiario. Este sí es un título de crédito cambiario que contiene una orden incondicionada de pago cuando a una fecha determinada, librada contra un banco para que pague al portador legitimado una suma determinada de dinero si hubiere fondos suficientes depositados en la cuenta corriente del librador o autorización para girar en descubierto. En definitiva, el
cheque de pago diferido es lo mismo que el cheque de pago común, pero que contiene, pero es un título de crédito cambiario, mientras que el otro es un título de crédito, que contiene una orden de pago incondicionada de pagar ¿a cuándo? A una fecha determinada. ¿A quién? A un banco para que pague en la fecha determinada si tiene el librador fondos suficientes o autorización para girar en descubierto. Los requisitos serían prácticamente los mismos y se emiten también en libretas de cheques provistas por las instituciones financieras. El plazo de pago, si se emite hoy, no puede exceder de 360 días, o sea que yo no podría emitir hoy un cheque 23 de junio para ser pagado el 23 de junio del año 2022, porque me estoy pasando con 5 días, ¿sí? Tendría que ser como máximo hasta el 18 del mes de junio del año siguiente. Eso sería la limitación. Y después tiene dos fechas, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Y después el resto de los requisitos son exactamente los mismos que el cheque de pago común. ¿Puede ser a 30 días o no tiene sentido? Sí se puede hacer cheque de pago a 30 días, sí tiene sentido. Por el hecho, sí tiene sentido. Hay una gran diferencia de hacer un cheque de pago común o un cheque de pago diferido. ¿Por qué razón? Porque si alguien compra algo y dice, mira, no tengo plata hoy, pero sí o sí tengo el 23 del mes que viene. Si le da un cheque de pago común, queda expuesto a que el tomador, el que lo recibe, vaya mañana al banco y lo presente a cobrar. En cambio, si le da un cheque de pago diferido a 30 días, con fecha 23 de julio, se asegura de que no lo va a poder cobrar antes, ¿sí? No lo va a poder, el banco no se lo va a pagar. El cheque de pago diferido cuando se salió, tiene la opción, como si fuera la vista, que se llama registración. El tomador lo que puede hacer es de ese cheque ir al banco antes del vencimiento y presentarlo para que se lo registre y se lo devuelva. ¿Sí? El banco se lo registra, lo asienta y si ve que reúne, ¿para qué? Para que está bien en cuanto al contenido de todos los requisitos formales, que la firma es la que corresponde, no tiene raspadura ni enmienda, está hecho en las libretas provistas por el banco, o sea, todos los requisitos formales. Hoy en día no se utiliza la registración, pero está prevista, sí está prevista. Se utilizó cuando salió el cheque de pago diferido. Probable que se utilice cuando se emite un cheque de pago diferido por grandes sumas de dinero. Rechazo de un cheque. Es otra de las situaciones que ocurren también, lamentablemente, son frecuentes. Y el año pasado fue una situación generalizada en el país, el rechazo de los cheques. Hay múltiples y las causales están establecidas por la ley. Veamos algunas de ellas de todas las que prevé en la ley. Las más comunes por falta de fondo o autorización para girar en descubierto. Se va a presentar el cheque para cobrar los 150.000 del ejemplo que tomaban y va al banco, no tiene. El banco no le va a pagar, ¿sí? Puede pagarle parcialmente, podría pagarle parcialmente, pero nuevamente lo va a rechazar porque seguramente hay otros vencimientos en particular. Lo normal es que no tenga fondo, entonces se lo rechaza. No, en un caso concreto, falta de los requisitos esenciales. Si falta la firma o suma a pagar, si difiere la suma de letras, va a tomar preferencia por las letras. Si hay alteraciones o a su vez si hay una orden de no pagar, o si hay una revocación de pago, o si la firma está falsificada, o si hay una incapacidad del librador, si tiene conocimiento cuando se libró. Lo vemos a través de los medios. Hace un par de años vimos que alguien emitió un cheque y cuando se presentan a cobrar, se conoce que ha sido declarado una incapacidad del librador y alguien se aprovechó de esa persona y le ha hecho suscribir un cheque. O sea, son diferentes causales que tienen previstas en la ley de cheque. Pero vamos a los otros requisitos. Cheque, estas serían las causales. Ahora vemos las constancias y aviso. Constancia y aviso. Constancia del rechazo. Cuando se rechaza un cheque, el banco girado que no pague tiene la obligación de dejar constancia del rechazo del cheque. ¿Para qué? Para donde le va a colocar un sello poniéndole la fecha y la presentación y los motivos por los cuales no se paga. No se paga por falta de fondo, no se paga por difiere la firma del librador, no se repaga por tiene alteraciones. ¿Y qué sucede con el rechazo? El rechazo produce los efectos de un protesto, o sea, se deja expedita la acción ejecutiva de ir a la justicia por parte del tomador o del beneficiario contra el librador o los endosantes o avalistas. Si el tenedor no presenta el cheque, no lo presenta, quedará perjudicado y no podrá ejercer la acción cambiaria.
Luego también hay una obligación, cuando hay un rechazo, el tomador tiene la obligación de dar el aviso del rechazo a quién, al endosante, al librador y a su ovalista, en un plazo de 2 días. Y a su vez cada endosante debe avisar a su endosante anterior y así sucesivamente. ¿Qué pasa si no se avisa? Ahí se produce una caducidad de las acciones emergentes del cheque, pero sin embargo puede reclamar por los perjuicios que le causa esa negligencia, ¿sí? O sea, siempre es importante esa realización. Con los tiempos actuales, rechazado que fuera en un cheque, automáticamente se avisa o se notifica en ese tipo de situaciones. Pero además de lo que vimos, del rechazo de un cheque, las causales, la constancia y el aviso de rechazo, es importante ver que hay responsabilidades. ¿Responsabilidades de qué? Responsabilidades por un pago indebido de un cheque. Y acá les puse el número de artículo de la ley de cheque para que ustedes puedan ver y ratificar, y cuando les sucede, porque esto es importante que lo tengan presente, porque sucedía y hoy en día sucede menos, pero puede suceder porque ya hay un gran uso de los e-check, pero más que los e-check, de las transferencias electrónicas bancarias, motivo por el cual los cheques sí se utilizan, pero cada vez menos se ven menos este tipo de situaciones. Por un pago indebido, ¿quién se hace cargo cuando indebidamente se paga un cheque? Va a responder el banco cuando la firma del librador fuera falsificada. Si es un círculo y cuando le presenta la firma de un cuadrado, seguramente se tendría que haber dado cuenta. En épocas pasadas, si ustedes veían los cajeros de los bancos, se tenían que ver las libretitas. Hoy en día lo ven en las pantallas y comparan en las pantallas la firma que tienen grabada en las pantallas con el cheque que se le está presentando. Cuando el documento no reúne los requisitos esenciales o cuando hubiese extendido en formas o chequeras entregadas, no fuera emitida en una de las chequeras, libreta de cheque entregada por banco. Lo más común que se puede llegar a presentar sería los dos primeros, porque es difícil que se presente en chequeras falsificadas. ¿Y cuándo va a responder el titular de la cuenta corriente? O sea, va a responder cuando se cobra un cheque y la firma hubiese sido falsificada, pero no fuese visiblemente manifiesta. ¿Cómo sería esto? Cuando es común también, lamentablemente, muchas veces entre cónyuges o entre padres e hijos, que por razones de facilidad, siempre el hijo le saca la firma al padre o viceversa. Normalmente son los hijos o los cónyuges para poder agilizar las operaciones. Y si fue así, o a su vez algún empleado o algún tercero que ya por razones de confianza también se presenta al banco a cobrar, y hay que llamar a un palígrafo calígrafo para poder determinar si es realmente falsificada, porque a simple vista es la misma firma. Entonces hay quien responde el titular de la cuenta corriente. Y la otra responde el titular de la cuenta corriente cuando no hubiese dado aviso al banco en el caso de que le hubiesen robado o perdido la libreta de cheque. Y es responsabilidad concurrente de ambos, del banco y del girado, cuando, de acuerdo a las circunstancias del caso, la culpa hubiese sido concurrente en cada uno de ellos. Situaciones que se pueden llegar a dar. ¿Qué más tenemos acá? También hay otras responsabilidades. Además de las responsabilidades del banco y responsabilidad de cuenta correntista, tenemos responsabilidades económicas y responsabilidades penales. Veamos las económicas. Libramiento de cheques sin provisión de fondos. En épocas pasadas había, cuando se libraban los cheques sin la provisión de fondos suficientes, directamente no pasaba nada y a una determinada cantidad de cheques rechazados o en la jerga habitual conocida como cheques rebotados, a la tanta cantidad de cheques se le cerraba la cuenta corriente bancaria y no tenía mayor sanción. Entonces, de un tiempo a esta parte, el Banco Central, a través de las comunicaciones respectivas, ha establecido sanciones económicas, estableciéndose en un porcentaje sobre un 4% sobre el monto del cheque rechazado. Fíjense, en un cheque de 1 millón de pesos, el 4% es un importe importante, o el 2%, pero originalmente salieron con esos porcentajes, pero luego se modificaron y se atenuaron, limitándolo con un mínimo y un máximo de tantos pesos, de 100 pesos o 50.000, o hasta un monto de 25.000 pesos, según sean los importes o según sea el plazo de cancelación.
Son situaciones que se han dado lamentablemente en el año 2001 y el año pasado, con el gran cierre con la debacle que se tuvo, digamos, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Estas serían las consecuencias económicas y ahora nos quedarían por ver las consecuencias penales. ¿Cuáles serían las consecuencias penales? Está prevista dentro del Código Penal, en el título 12, delitos contra la fe pública, de los cheques con pago, del pago de cheques sin provisión de fondo. A alguien, cuando emite un cheque a sabienda que no tiene provisión de fondo, tiene una sanción penal, o al mismo tiempo, cuando alguien emite un cheque y emite una contraorden de que no sea pagado, o se libra un cheque en formulario de vagina, tiene una sanción penal que va con penas privativas de la libertad. Ustedes conocen, si fuera una clase presencial, le diría, si conocen gente que ha emitido un cheque y haya tenido una pena privativa de la libertad, no se conoce, no es común ver dentro del país. Acá alguien pregunta algo por acá. Entiendo que sí se suben, alguien pregunta por la Filmina. La Filmina simplemente, como son clases virtuales, tratamos de hacer para que les quede un poco de material. Sí, entiendo que se suben. Yo se las paso al titular de la cátedra y ellos seguramente lo subirán. Eso es simplemente el artículo 302 del Código Penal. De hecho, en la práctica no es frecuente ver este tipo de acciones. ¿Por qué razón? Porque a la persona, al ser humano, más que tenerlo con pena privativa de la libertad, al emisor le interesa recuperar el concepto económico y seguir trabajando en el flujo comercial. Tal vez sea una de las causales por las cuales no hay aplicación práctica de la sanción penal por la emisión de cheques sin fondo. Y veamos cómo las modalidades de libramiento. Varias modalidades de libramiento. El cheque cruzado. El cheque cruzado es aquel en el cual el librador o un portador simplemente le agrega dos barras paralelas en el ángulo superior izquierdo. O sea, en este sector le agrega dos rayitas acá al costado. Simplemente sería un cruzamiento general y un cruzamiento especial cuando entre el medio de las dos rayitas se le pone el nombre del banco. Lo más común a encontrar es el cheque cruzado de esta forma. ¿Qué significa esto? Significa que ante la pérdida del cheque, si se extravía el cheque, nadie lo va a ir a poder cobrar por ventanilla, sino que sí o sí tiene que ser depositado en la cuenta de un banco, ¿sí? En la cuenta de un banco. Entonces, esa es la finalidad del cheque cruzado, que le da una seguridad. La otra forma de libramiento es el cheque para acreditar en cuenta. El cheque para acreditar en cuenta es el portador, el librador o el portador pueden prohibir que el girador le pague este cheque insertando en el verso de la versión para acreditar en cuenta. En este caso, el girado solo podrá pagar el cheque mediante un asiento de libro, o sea, simplemente tendrá que depositarse para acreditar en la cuenta corriente. O sea, ¿cómo se hace? Se firma el cheque y en el dorso se pone para ser acreditado en la cuenta corriente en número tal. O sea, por ejemplo, cuando se paga, páguese por este cheque a Pedro Arce, y en el dorso para ser acreditado en la cuenta corriente en número tal de Pedro Arce. Pedro Arce no va a poder endosarlo ni cobrarlo, sino que va a tener que depositarlo en la cuenta corriente que está inserta en el dorso del cheque. ¿Se entiende? Eso es lo que significa el cheque para ser acreditado en cuenta. Otra forma de libramiento es el cheque imputado. El cheque imputado es simplemente indicar el destino del pago que se está realizando. Un proveedor quiere pagarle un comprador paga a su proveedor y le emite un cheque y le impone al dorso, le pone para ser aplicado al pago de la factura número tal, para ser aplicado a la nota de débito o para ser aplicado a la cancelación de tal operación. Eso es simplemente una imputación que vale entre el emisor y el beneficiario tomador, el imputado, el cheque imputado. Y por último vemos el cheque certificado. El cheque certificado, el librador o el portador pueden pedir al girado que certifique un cheque. ¿Qué significa esto? Cuando alguien quiere ir a un remate o necesita formalizar una compra importante y no quiere llevar todo el dinero, pero cuando va a pagar, voy a comprar, por ejemplo, un vehículo que vale, una camioneta importada que vale $120.000.
¿sí? Y multiplicado por el tipo de cambio, me va a dar una cifra bastante importante. Entonces no voy a ir a comprar, le voy a pagar con cheque. Si voy a pagar o una operación o un remate en el campo, lo que fuera, entonces cuando me presento al remate y quiero comprar, pueden desconfiar valederamente de que si realmente al entregar el cheque después que me lleve el producto, van a poder cobrar la operación en particular. Entonces, por esa razón se ha creado, está prevista en la ley de cheque, lo que se conoce como el cheque certificado. ¿Cómo se hace esto? El librador emite el cheque y se presenta ante el banco y le coloca el banco la palabra visto, bueno u otra y firma y certifico que la validez de este cheque. ¿Qué hace el banco? Saca, en el ejemplo que estoy tomando, los $120.000 o los 90 millones, 100 millones de pesos y los separa de la cuenta corriente y se queda en el banco y el librador se presenta en la operación y puede formalizar la operación tranquilamente y se puede cobrar. El que formaliza la operación tiene la certeza de que al presentarse el banco va a estar el dinero disponible. ¿Por cuánto tiempo tiene validez un cheque certificado? La certificación no vale, es un periodo corto, que no es superior a 5 días hábiles bancarios. Si no lo cobran luego, lo que hace el banco es, ese cheque se transforma en cheque de pago común y se podrá cobrar o no, y el banco lo que hace, habiendo separado la plata de la cuenta corriente bancaria para atender ese cheque certificado, lo volverá a la cuenta corriente. ¿Se entiende? Bueno, esas serían las formas de las modalidades de libramiento: cruzado, para acreditar en cuenta, imputado y cheque certificado. Y por último, las cámaras compensadoras. ¿Qué son las cámaras compensadoras? Ustedes han visto que hay una gran cantidad de bancos en plaza. Y cuando un comerciante recibe las cobranzas por la venta de sus productos, puede recibir cheques de diferentes bancos y va y lo deposita a un solo banco. Y va a depositar a su banco, pero no va a depositar solamente los cheques de ese banco, va a depositar los cheques de diferentes bancos. Pueden existir en la plaza y pueden no existir. Por ejemplo, hay bancos que no existen acá en Salta, como ser banco suizo, banco alemán, banco de otros países o sucursales que están solamente en Buenos Aires o en Córdoba, en las principales provincias. Entonces, y que alguien le transfiere con un cheque determinado o al revés, bancos locales que existen en el interior, pero tienen en cuenta en el Banco Central seguramente. Entonces, ¿cómo hacen los bancos para compensar lo que unos se deben a otros? Existe lo que se conoce como cámaras compensadoras. Son instituciones que funcionan generalmente en la sede de los bancos estatales, en las cuales tienen la particularidad de negociarse todos los cheques y compensarse los cheques que tienen entre ellas. O sea, el banco macro tendrá cheques, cuando alguien va y deposita en el banco macro todos la venta del día, además del dinero en efectivo, deberá depositar cheques del banco macro, cheques del Banco Santander, cheques del Citi, etcétera. Entonces, por el otro lado del otro banco lo mismo. Entonces, para poder ir a cobrarse, se van al cierre y se juntan, ¿dónde? En un lugar llamado cámaras compensadoras y que producen la negociación. Yo les doy el ejemplo de cheque, pero se juntan con todos los papeles bancarios que circulan en el mercado. Eso es la función que cumplen las cámaras compensadoras. Simplemente debemos hablar de su existencia. Bien, hasta acá llegamos con la clase de hoy. ¿Preguntas? Profe, ¿puede explicar de nuevo lo de las cámaras compensadoras, por favor? No me quedó muy claro. Le vuelvo a repetir, cuando un comerciante deposita, un comerciante por la venta de sus productos, ¿qué es lo que hace? Recibe cheques de diferentes bancos. Recibe cheques del Banco Macro, Banco Río, Banco Francés, Banco Galicia, y solamente él trabaja, supongamos, con el Banco Ciudad. Y va y lo deposita todo en el Banco Ciudad. Otro comerciante le pasa lo mismo, pero solamente trabaja con el Banco Río. Va y deposita todos los cheques en el Banco Río. Otro va y deposita con el Banco Macro, y así sucesivamente. Entonces, los bancos, ¿qué hacen? Cada uno de los bancos
reciben depósitos de los otros bancos. Entonces, la forma de compensar sería llamarse, Río, Macro, toma, yo tengo tantos cheques tuyos, vos míos. Entonces, una forma de compensar ya está procedimentado de manera tal que se juntan todos, llevan a una hora determinada todos los papeles, todos los títulos de créditos que se han comercializado en el mercado y negocian. Yo tengo, el Macro dice, yo tengo al Banco Río, yo tengo acá 10 cheques que me representan 150.000. El otro lado dirá el Río, no, yo tengo del tuyo o 2 cheques que son 300.000. Macanudo compensan y le pagarán los 150 al revés y se entregarán los comprobantes. Esa es la función de las cámaras compensadoras. Bien. No sé a qué se refieren, habilitan los títulos de crédito. Simplemente, bueno, cualquier pregunta, la próxima clase va a estar la profesora, la doctora Villarán, y le podrán, en la parte operativa, preguntarle a ella. El control de asistencia se hace con todo lo que se han vinculado, se han tomado. Macanudo, si no hay más preguntas, y si se entendió, estaríamos terminando la clase. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿van a subir control de asistencia? Entiendo que sí, de eso se encarga el profe Mancilla o la profe Nancy. Y, profe, Bueno. ¿tiene alguna información sobre el trabajo práctico que dijeron que no iban a dar para el día viernes? No le sabía, no tengo la información de eso. Ajá. Seguramente lo van a estar subiendo a la plataforma. Bueno. Macanudo, gracias. Chao, profe. Chao, profe.